¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar ahora con la lección número 6, titulada Teorema del binomio. En sí, ¿en qué consiste el teorema del binomio? El teorema del binomio nos permite el que podamos desarrollar un binomio a la n potencia. ¿Qué significa eso? Que cualquier binomio de la forma a más b elevado a la n, pudiéramos desarrollarlo a través de lo que llamamos el teorema del binomio. Nosotros vamos a emplear por ahí herramientas que nos permitan desarrollar fácilmente cualquier binomio elevado a cualquier potencia. En el caso muy particular, a más b elevado a la 0 nos da 1. A más b elevado a la 1, veamos qué es lo que representa. A más b elevado a la 2, a más b elevado a la 3 y a más b elevado a la 4. Les voy a pedir que sean observadores y que vean qué pasa con los exponentes que se están manejando con A y con B. Observen cómo el exponente A tiene el exponente, chequen su número, revisen cómo va disminuyendo la cantidad desde el valor n hasta llegar a ser 0. Ahora observen el valor de la B y vean qué es lo que sucede en cuestión de su exponente. En el caso de a más b a la 1, observemos que b inicia con 0 y luego continúa con b a la 1. Y si vemos los demás ejemplos, el patrón que sigue el exponente de la b empieza a aumentar desde 0 hasta llegar el valor n, siendo n el exponente por el cual se eleva el binomio. Aquí se emplea algo llamado triángulo de Pascal. ¿Para qué sirve el triángulo de Pascal? Ese te ayuda a obtener los coeficientes numéricos que se están utilizando en el desarrollo del binomio. Es bien fácil emplear el triángulo de Pascal. Si observas, en la parte superior del triángulo aparece un número 1. Y si observas también, en los extremos del triángulo se forma siempre un 1. Lo que no tenemos es la parte central o la parte medular del triángulo. ¿Cómo se va a ir formando ese triángulo? Si observamos, en la parte de arriba dice 1, en el siguiente nivel viene 1 y 1, y luego en el siguiente nivel aparece un 1 en el extremo, aparece por ahí un hexágono en el centro, que se forma con la suma de 1 más 1, por eso nos da 2. Luego al final tenemos nuevamente el 1. Continuando en el siguiente renglón, te puedes dar cuenta que aparece un 1 en el extremo, y para llegar a obtener el 3 lo manejamos con la suma del valor 1 más 2. El otro 3, tú puedes observar que se forma con el número 2 y el 1. Y ahí tenemos el 3. Para el siguiente nivel, si nosotros queremos construir otro nivel más en el triángulo de Pascal, puedes observar claramente que iniciamos con el número 1. Luego, el siguiente es la suma de 1 más 3, luego 3 más 3 y por último 3 más 1. Eso es lo que nos permite ir llenando el triángulo de Pascal. Ahora te voy a pedir que vayas a tu libro a la página 175 y en él vas a encontrar una serie de cuadros las cuales hay que llenar para poder completar el patrón que representa esa imagen. Te voy a pedir que des pausa para que trates de sacar el patrón. Posteriormente le das continuar y podrás observar tus resultados. Una vez que hayas llenado tu patrón, vas a descubrir que tenemos nosotros lo que viene siendo un nivel en la parte de arriba llamado nivel 0. Para los siguientes números del patrón representan el nivel 1. El siguiente representa el nivel 2. El que sigue nivel 3, nivel 4 y al final tendríamos el nivel 5. ¿Qué representa estas letras n que observamos aquí? Bueno, representa el exponente marcado como n en el binomio a más b. Ahora, para ir llenando el patrón que nos falta, en la parte de arriba habíamos dicho que el triángulo de Pascal se marca con el 1. En el siguiente renglón, igualmente 1 y 1 en los extremos. Si observamos en el siguiente nivel, siempre el inicio va a ser 1 y el final se va a formar con un 1.
y el número que quede en el centro se forma de la sumatoria del valor 1 más 1, es decir, los valores que estén en la parte superior que sean en forma diagonal a ese cuadro. En el siguiente nivel número 3, nosotros tendríamos por ahí un 1, porque recuérdalo, el primer valor que se escribe en el renglón en el triángulo de Pascal siempre va a ser 1. El siguiente valor va a ser la suma de los dos en forma diagonal, en este caso 1 más 2 me queda 3. En el siguiente tú puedes observar que el resultado sería 3 porque es la suma de esos dos que tenemos ahí como 2 y 1. Y el último valor del renglón sería 1. Para el nivel 4 lo iniciamos con el valor 1. El que sigue sería la suma de los dos en forma diagonal, 1 más 3, quedándome 4. El que sigue sería los dos en forma diagonal, 3 más 3 me queda 6. Y si observamos, en el que sigue, 3 más 1 me queda 4. El último valor del renglón siempre es 1. Para el nivel número 5, el primer valor, recuérdalo, siempre en el triángulo va a ser 1. El siguiente valor lo vamos a formar al sumar los dos números en diagonal. En el que sigue, aquí puedes ver 4 más 6 te queda 10. En el que sigue tenemos en forma diagonal 6 más 4 me queda 10. Y luego tendríamos 4 más 1 nos daría 5. El último valor de igual manera sería 1. De esa manera podemos ir desarrollando más niveles hacia abajo, de tal manera que vamos completando con el primer valor y el último con el número 1. Y los valores que queden en el centro se van formando con la sumatoria de los valores que queden en forma diagonal de la parte anterior. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo 3.23 nos piden desarrollar a más b a la 8. Si queremos desarrollar a más b a la 8, significa que el valor n sería el valor de 8. Y entonces quiere decir que ustedes tendrían que desarrollar todos los niveles desde el 0 hasta el 8. La punta del triángulo siempre la forman esos tres unos. Uno al inicio y uno al principio y al final del renglón del nivel 1. De ahí en adelante vamos construyendo nuestro triángulo de tal manera que el primer valor es 1, el que sigue es la suma de los dos en diagonal, que sería 2, y el último sería 1. Y así como lo explicamos en la diapositiva anterior, tendríamos que ir desarrollando hasta llegar a obtener estos valores de aquí, que es el nivel 8. ¿Para qué te van a servir estos valores? Ese valor 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 y 1 representan los coeficientes numéricos de desarrollar a más b a la 8. Una vez que lo hayas desarrollado, ahora sigue el tema de los valores de la a, los exponentes que vamos a incluir o los términos que van a formar cada uno de estos coeficientes numéricos. E iniciaríamos primero con a la 8. Posteriormente a la 7, a la 6, a la 5 y si te fijas, ¿qué es lo que estamos haciéndole al exponente? Le vamos restando 1 hasta llegar a ser 0. Inició el exponente de la a con el valor 8, que es el valor de n, y el exponente de la a terminó en 0. Una vez que hayas hecho eso con la a, ahora vamos al segundo término que forma parte de ese binomio, que en este caso es la letra b. Y b, al contrario de la a, inicia con el 0, continúa con el 1, aumenta 2, aumenta 3, aumenta 4 y así sucesivamente hasta llegar a ser el valor n. El valor n viene siendo representado por el valor 8. De tal manera que nosotros podemos observar que el exponente de la a va disminuyendo desde ser el valor n hasta el valor 0. Y si ahora vemos el exponente de la b, puedes ver claramente que inició en 0 y terminó en n. De esa manera los valores van formando lo que viene siendo el desarrollo de a más b a las 8. De tal manera que el resultado final, si quisiéramos saber cuál es el resultado de elevar a más b a la 8, tendríamos eso. 1 a 8 b0. ¿De dónde salió ese 1 a 8 b0? De esta parte de aquí, aquí lo puedes ver. Luego, siendo otro polinomio en el cual
tenemos a más b elevado a la 8, el siguiente término sería 8a7b1. El que sigue sería 28a a la 6b al cuadrado, y así sucesivamente podemos ir viendo hasta llegar al último término, que sería 1a a la 0b a la 8. Tú te vas a preguntar, bueno, ¿y por qué estamos viendo eso de álgebra en probabilidad? Bueno, porque en el caso de la probabilidad, a nosotros nos puede servir el teorema del binomio utilizando con ese triángulo de Pascal otra técnica más para el conteo. Sin embargo, esa técnica de conteo es un poco más completa, porque en el caso de las técnicas de conteo que vimos anteriormente, como permutaciones, combinaciones, principio fundamental de conteo, permutaciones con repetición o arreglos circulares, solamente nos dice cuántas formas diferentes se pueden presentar las opciones, solamente nos da el número. Y en el caso de el teorema del binomio, a través del triángulo de Pascal, nos permite conocer, además de cuántas opciones podemos formar, nos permite también obtener cuáles serían esas opciones en que se pueden presentar. Sin embargo, el teorema del binomio solamente tiene una restricción, que esto se puede aplicar cuando la posibilidad en las variables tiene solamente dos opciones. Por ejemplo, al arrojar una moneda, solamente puede caer águila o sol. Al preguntar algo a una persona que si desea algo, pues solamente tiene la opción de decir sí, sí lo deseo, o no, no lo deseo. O por ejemplo, en el caso de que estemos preguntando el género de una persona y podamos decir ¿es niño o es niña? O bien en algún equipo de cómputo saber si está encendido o si está apagado. O sea, variables en donde ustedes vean que se presentan dos opciones únicamente. El teorema del binomio nos puede apoyar para saber, además de cuántas opciones, el conocer cuáles serían esas opciones. Para entender mejor esto, vamos a desarrollar el ejemplo 3.24. Este problema nos pregunta cuántas y cuáles son los resultados posibles que se obtienen cuando nosotros arrojamos al aire dos monedas. Si aplicáramos el teorema que vimos antes como principio fundamental de conteo, podemos obtener que tenemos una moneda con dos posibles opciones. Al arrojarla puede caer en cara o puede caer en sol. Si nosotros volvemos a arrojar una segunda moneda, la misma moneda también tiene las mismas dos opciones. El principio fundamental de conteo implicaría multiplicar ese número 2 por ese segundo número 2 para que al final tengamos cuatro maneras diferentes en que pueden caer esas monedas. Sin embargo, ahí nada más estamos respondiendo cuántas maneras diferentes pueden caer estas monedas, que son 4. Si quisiéramos saber algo con mejor exactitud, yo tengo la opción de poder desarrollar el teorema del binomio. Y entonces una posibilidad sería A y la otra posibilidad sería B, a la cual yo a la A le llamaría águila y a la B le llamaría sol. A más B. Y como obviamente estamos hablando de que son dos monedas las que se arrojan al aire, el exponente de la n sería 2. Cuando tú vayas a desarrollar a más b elevado a la 2, puedes utilizar el triángulo de Pascal. En la parte de arriba iría 1 en el nivel 0, es decir, cuando el exponente de la n es 0. Luego el siguiente nivel sabemos que es 1 y 1. Pero para poder desarrollar el nivel número 2, recuérdalo, el primer lugar siempre va a ser 1. El que sigue se va a formar con la sumatoria de las diagonales, que en este caso sería 1 más 1, que en este caso sería 2. Y al final el último número sería 1. ¿Esto qué me va a permitir? Bueno, que yo pueda saber que los coeficientes numéricos que se van a manejar en mi a más b elevado a la 2 sería el 1, el 2 y el 1, los valores que prácticamente van a formar parte de ese polinomio al desarrollar a más b al cuadrado. Recuerda, después de haber desarrollado lo que son el teorema del binomio con el triángulo de Pascal y sacar los coeficientes numéricos, ahora vamos a formar todo lo que tiene que ver con la A.
y vamos a sacar el exponente del término a, que en primer lugar sería a a la n, es decir, a al cuadrado. El que sigue le restas 1 y te queda a la 1 y al final te queda a la 0. El término a generalmente empieza desde el valor n, que en este caso el exponente es 2, y termina generalmente en 0. Luego, una vez que hayas desarrollado el término de la a, vamos a desarrollar el término de la b. Pero la b, en lugar de iniciar con el 2, inicia ahora en sentido contrario, empieza con el 0. Y posteriormente los siguientes números van a ir aumentando de 1 en 1. Es decir, b a la 1, b a la 2. Vamos a tener el polinomio desarrollado hasta b a la 2 porque es el término n. Esto implica que nosotros tendríamos el polinomio desarrollado de tal manera que podamos decir que el polinomio 1a cuadrada b a la 0 más 2a1 b1 más 1a0 b2 surge al momento de que juntamos estos términos de aquí y vamos integrando finalmente nuestro polinomio desarrollado. Si tú sumas el 1 más el 2 más el 1, llegas a las 4 posibilidades. Pero esas 4 posibilidades son las mismas que nosotros ya habíamos obtenido con el principio fundamental de conteo. Bien, ¿qué sucede ahora? Que si nosotros lo interpretamos del modo tal que podamos aplicar bien el teorema del binomio, entonces nosotros al tomar el primer término, yo había dicho que la A era la águila y la B representaba lo que era el sol. Bueno, si ya sabemos que son 4, porque son 4 las posibilidades que yo puedo contar al arrojar esas dos monedas, tomando el primer término, yo puedo decir que voy a tener una sola posibilidad de que caiga 2 águilas, aquí lo puedo ver, 2 águilas representada por este exponente, y ningún sol. Esa es una posibilidad que yo puedo tener cuando arroje las dos monedas. Otra posibilidad que podemos tener es el hecho de decir 2 posibilidades donde un águila pueda caer, pero también tenemos la posibilidad de que caiga un sol. Esa sería otra posibilidad. Y por último, la otra posibilidad que tengamos es que no caiga ninguna águila, aquí lo puedes ver, son 0, y bien que caigan 2 soles, pero solamente tenemos una posibilidad. Si sumas todas las posibilidades, volvemos a lo mismo, tenemos 4. Pero en el problema nos pedían cuántas y cuáles. Los cuales aquí los puedes ver representados en esta tabla de aquí. Para poder llegar a los cuales empleamos lo que fue el teorema del binomio. Vamos ahora al ejemplo 3.25 y nos dice qué y cuántas pizzas diferentes podemos pedir si se ofrecen hasta con 3 ingredientes. O sea, tenemos la posibilidad de pedir una pizza de 3 ingredientes como máximo. Entonces, al aplicarlo, yo tendría que utilizar el teorema del binomio y decir S más N a la 3. Para mí la S significa que sí vamos a ocupar ingredientes y para mí la N significa no voy a incluir ingredientes. Entonces, como vamos a desarrollarlo a la 3, porque tenemos 3 ingredientes, necesitamos desarrollar el triángulo de Pascal hasta el nivel de 3. Para aquella persona que no sepa todavía cómo se desarrolla, recuérdalo, el primer nivel se forma con el 1, el nivel 1 se forma con 2 unos, uno al inicio y otro al final, y los siguientes niveles se van a ir formando en el primer lugar y en el último con un 1, y los valores intermedios se sacan con la suma de los números que quedan en forma diagonal al renglón anterior. Por ejemplo, aquí 1 más 1 me queda 2. Pero como este sirve para desarrollar el nivel 2, yo ocuparía desarrollar hasta el nivel 3 porque son 3 ingredientes. Colocamos nuevamente al inicio un 1 y al final un 1. Y los términos centrales van a surgir al sumar este 1 que veo aquí con ese 2. En forma diagonal se formaría el 3. Y para esta otra posición, el 2 con el 1 y tendría 3. Por lo tanto, mis coeficientes numéricos serían 1, 3, 3 y 1. Ahora lo que sigue sería desarrollar cada uno de los términos. Y empezando con la letra S, iniciamos con el 3. Porque recuerda que primero empezamos con el primer valor
expresado en mi binomio. Y ese valor se eleva a la n. De ahí en adelante, las s, que en este caso decidí que fuera la s a la 3, van a ir disminuyendo una unidad hasta llegar a ser 0. Cuando termines, ahora vas a desarrollar el siguiente término, pero en contrario al exponente del anterior, este iniciaría con el 0 y va a ir aumentando hasta llegar al último exponente, que son 3. De esa manera nosotros tendríamos desarrollado nuestro polinomio, como aquí lo puedes ver, en donde al sumar los números 1, 3, 3, 1, sabrías tú que tienes 8 posibilidades diferentes de poder hacer tu pedido de hasta 3 ingredientes. ¿Cuáles serían esas posibilidades? Bueno, si la S significa sí lleva ingredientes y la N significa no lleva ingredientes, tú tienes una posibilidad solamente, porque aquí te lo dice este 1, de pedir una pizza con 3 ingredientes. Tenemos también 3 posibilidades diferentes en las que tú puedes pedir pizzas, pero solamente con 2 ingredientes. Pues la verdad no se toma en cuenta. Y obviamente también tenemos 3 posibilidades, aquí lo puedes ver, 3 posibilidades en donde solamente podemos incluir un solo ingrediente. Y también tenemos la opción de solamente pedir una pizza, en donde en ella, si te fijas, el sí aparece en 0, o sea, significa que de plano no tiene ingredientes. Este sería el ejemplo 3.25. El ejemplo 3.26 considera ahora una pareja de recién casados que quiere planear el tener 3 hijos. Y aquí lo que quiere saber es cuáles serían esas posibles combinaciones de género que pueden tener los 3 hijos. Bien, aquí yo puedo desarrollar lo que sería el teorema del binomio, porque pues obviamente entiéndase que el género puede ser o niña o puede ser niño. Y entonces para mí la letra A sería las niñas y la letra B serían los niños. Y lo voy a elevar a la 3 porque esta pareja decide tener 3 hijos, quiere planearlo. Si hubiera planeado 5 hijos, A más B se eleva a la 5. Si hubiera planeado tener 10 hijos, A más B se eleva a la 10. Como es un binomio elevado a la 3, entonces tendríamos que desarrollar el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal, recuérdalo, empezamos con el nivel 0, iniciando con el 1. El nivel 1 es el 1 inicial y el 1 final. Y a partir del nivel 2 es cuando nosotros colocamos al principio un 1, al final un 1 y sumamos los números que queden en forma diagonal al renglón anterior. En el nivel 3, que es el que yo necesito porque estos son 3 hijos, por lo tanto ocupamos llegar al nivel 3, estaríamos hablando de que al iniciar sería el 1, al final sería el 1 y posteriormente en forma diagonal con los números anteriores vas a sumar 1 más 2 y te queda 3. 2 más 1 y te queda 3. De tal forma de que nuestros coeficientes numéricos serían 1, 3, 3 y 1. Al tenerlo de esa manera, vamos a elegir ahora el primer término que forma mi binomio, que en este caso sería A, y generalmente la A o el término inicial se va a elevar a la n potencia, en este caso a la 3. Y de ahí en adelante va a ir bajando hasta llegar a 0. Una vez que ya desarrollaste el primer término, nos vamos al segundo término del polinomio, que en este caso sería la b, pero este en sentido contrario inicia con el 0 y empieza a aumentar 1, 2 hasta llegar a la n. De ese modo, mi polinomio prácticamente sería 1a3 b0, 3a cuadrada b1, 3a1 b2, 1 a 0 b3. Si contamos los coeficientes numéricos, entiéndase entonces que nosotros tendríamos 8 posibilidades. ¿Ok? Entendido como cuántas está resuelto, pero el saber qué combinaciones se pueden formar o cuáles combinaciones pudieran ser, entonces tendríamos que ir interpretando cada uno de estos términos del polinomio desarrollado. Y entonces, por ejemplo, si sabemos que la A son las niñas y la B son los niños, yo tendría nada más un caso en el cual se puede presentar 3 niñas y ningún niño. Está esa posibilidad.
Otra posibilidad que tenemos es tener tres posibilidades exactas para dos niñas y un niño. El exponente de la A nos dice que podemos tener dos niñas y un niño. Otra forma en la cual pudieran tener esa pareja a sus hijos sería considerar que tenemos tres posibilidades donde hay una sola niña y dos niños. Y la última posibilidad sería que vamos a tener un solo caso en el cual se presente una niña, perdón, no se presente ninguna niña, puesto que el exponente es 0, y tres niños, por eso el exponente es 3. Ahora, si queremos ser todavía más específicos, ¿verdad? Con los resultados que acabamos de obtener, una posibilidad de tener tres niñas, ningún niño, tres posibilidades de tener dos niñas y un niño, etc. Si quisiera saber con exactitud cuáles son más todavía a detalle esas formas, si fueran tres niñas, pues bueno, la pareja puede tener una niña, otra niña y luego otra niña. Si fuera la posibilidad de tener dos niñas y un niño, bueno, esta pareja pudiera tener la niña, luego después tener otra niña y luego al final un niño. O bien esta pareja tiene la posibilidad de una niña, un niño y una niña. O iniciar con un niño y luego terminar con dos niñas. Y si te fijas, esta posibilidad está abierta porque decíamos, tenemos tres posibilidades en donde puede existir dos niñas y un niño. Otras tres posibilidades que tenemos es la del caso de una niña y dos niños. Aquí puedes ver una niña y dos niños. Dos niños, una niña. O bien niño, niña, niño. O sea, una sola niña y dos niños. Y la última posibilidad, pues estaríamos hablando de tres niños, es decir, que nazca primero un niño, luego otro niño y luego otro niño. ¿Qué vamos a desarrollar para poder demostrar que estamos aprendiendo el uso del teorema del binomio a través del triángulo de Pascal? Vas a buscar en tu libro la actividad 3.7. Esta viene en la página 181 y vas a resolver solamente los problemas 1, 3, 4, 9, 12 y 15. Recuerda que estos problemas se pueden organizar con su equipo de Nexus y dividir la actividad de tal manera de que unos desarrollen unos problemas y otros ya vayan a la dimensión de análisis. En la dimensión de análisis de la página 80 de tu guía aparecen más problemas. Yo solamente te voy a pedir que desarrolles 5. Elíjanlos, los que ustedes decidan. Entre esos 10 problemas hay problemas de permutaciones, de combinaciones, arreglos circulares, permutaciones con repetición y bien expresado el tema que acabamos de ver ahorita. Una vez que ya terminen, yo les sugiero ya vayan trabajando en la evidencia, porque realmente la evidencia de aprendizaje ya me va a permitir a mí conocer que ustedes pueden demostrar que han aprendido durante la etapa número 3. Esto sería el fin de la etapa número 3. Hasta aquí llegarían los temas. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, tendríamos luego alguna sesión para que lo pudiéramos aclarar, o bien entre ustedes mismos como equipo de Nexus poder desarrollar las dudas que pudieran tener y entre ustedes mismos resolverlas. En caso de que tuvieran alguna duda en especial, me pueden encontrar en el chat, en la sesión en línea que tengamos en Teams, o bien a través de su foro en Nexus. Hasta aquí terminaríamos ya lo que es la etapa número 3. Muchas gracias por su atención y estamos pendientes para la siguiente sesión. Hasta luego.